Entonces, yo luego, una vez que ponga el argumento en contra, vamos a tener un máximo por el tiempo de 2 intervenciones. Entonces, 2 personas, cualquiera, el primero que levante la mano va a decir, en su opinión, cuál es el argumento en contra al argumento que se plantea ahí, ¿no? Por ejemplo, Dios condena la homosexualidad, la ley de Dios está por encima del hombre. Entonces, el primero que levante la mano va a decir cuál cree que es el argumento en contra de eso, cómo responder a eso, ¿no? Y así una segunda persona también. Y luego si falta, o si hay algo que complementar, pues yo lo voy a complementar con algún otro argumento, si es que consideramos que falta información. ¿Cómo? No, estas hojas son para ustedes, ¿no? Porque la idea de este taller es que ustedes tengan herramientas para luego combatir justamente la homofobia. Entonces, si alguien viene y les dice, ¿no?, opina frente a ustedes de que la ley de Dios está por encima del hombre y por lo tanto no puede haber matrimonio para homosexuales, entonces la idea es que ustedes en la cabeza tengan ya la respuesta para inmediatamente contestarle, ¿no? Y para eso son las hojitas, son para que ustedes se lleven sus notas. Es como un salón de clases en donde uno toma nota de lo que dice el profesor y luego se la lleva a su casa, es para eso. Obviamente es voluntario, los que quieran tomar nota pueden tomar, los que no, pero es un poco como recurso para ustedes mismos. Ahora, ¿por qué es importante que los humanistas seculares, que aquellos que creemos en el Estado laico, tengamos estas herramientas para combatir la homofobia? Porque la homofobia está justamente a la vanguardia de la lucha que tienen las personas ultraconservadoras, ultrarreligiosas en contra del Estado laico, ¿no? Es precisamente uno de los temas que está ahí, es uno de los frentes de batalla. Es quizás en este momento el frente de batalla más importante junto con ciertos derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no?, en mi opinión, es un deber de toda persona que crea en el Estado laico el saber cómo combatir estos argumentos que se esgrimen en contra de los derechos LGBT. ¿Qué cosas son derechos LGBT? Básicamente, matrimonio igualitario, crímenes de odio, que es otro proyecto de ley que está en el Congreso, pero que hasta ahora no se ha ni siquiera debatido, ¿no? Adopción, el hecho de que los gays y lesbianas pueden servir abiertamente en las Fuerzas Armadas, que ya felizmente ya se puede desde hace varios años, y en la policía. Y leyes de antidiscriminación, para que no te puedan expulsar de un colegio, de una universidad, de una tienda, de un hospital, de un restaurante, simplemente porque diste una muestra de afecto a tu pareja homosexual, o si eres una persona transexual. Es básicamente eso. Como no hay tiempo tampoco, porque tenemos que estar 4 horas hablando de cada derecho civil, ¿no?, nos vamos a centrar en un 80% en el tema del matrimonio igualitario, que es por lo general el que levanta más pasiones y el que saca más todos estos argumentos cavernícolas en contra de los homosexuales. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en eso, vamos a tratar brevemente el tema de crímenes de odio también, ¿no? Y los argumentos no los he puesto en un orden especial, porque cuando la gente opina y cuando la gente despotrica en contra de los homosexuales, por lo general lo hace también de manera desordenada, así que van a ir viniendo así como vengan nomás, ¿no? Entonces, repito, yo voy a poner el argumento y necesito por lo menos 2 opiniones de ustedes de cómo responder ante eso, ¿no? Entonces, el primer argumento: Dios condena la homosexualidad. Por lo tanto, la ley de Dios está por encima de la ley del hombre, ¿no? Y por lo tanto no debemos tener leyes que vayan en contra de la ley de Dios, como el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? Primera opinión. Ferney. Bueno, pues yo le podría decir a esa persona, primero, que si nos hablamos de esa condena a la homosexualidad, también hay en la misma Biblia un capítulo que reglamenta la esclavitud, y ninguno de nuestros estados tiene esclavitud, ¿no? El Éxodo 21 es leyes para reglamentar la esclavitud. 2, pues, si Dios está tan en contra, pues que se aparezca ahí de una rueda de prensa. En ningún momento se ha aparecido para una rueda de prensa. Lo que tenemos es un texto que algunas personas dicen que es de un dios particular, cuando también otras culturas tienen otros dioses o muchos dioses, como los hindúes o más en el oriente. No sé, pueden haber más, pero Iván. A ver. O si quieren, si tienen voz fuerte, pueden pararse donde están y gritar nomás, no tienen que acercarse hasta acá.
Sí, bueno, cuando escucho este argumento, usualmente yo preguntaría, ¿no? ¿Y cómo sabes que es la ley de Dios? Y usualmente recurren a la falacia de argumento circular, ¿no? La palabra de Dios está en la Biblia y la Biblia dice que es la palabra de Dios. Entonces, simplemente por falacia de razonamiento circular, esto se puede rechazar, ¿no? Como otros argumentos bíblicos. Contra otras leyes que son más bien democráticas, no podemos preferir leyes autoritarias por encima de otras democráticas y más que propendan, digamos, a la diversidad. Así es, ¿no? Y yo diría que la respuesta, lamentablemente tenemos que limitarnos a 2 comentarios máximo, porque si no, solamente sobre este argumento podríamos estar 1 hora hablando, ¿no? Lo más rápido de contestar acá es, bueno, pero eso es completamente irrelevante, ¿no? Estamos en un estado, en teoría, un estado secular, un estado laico, ¿no? En donde diferentes personas tienen diferentes religiones. Entonces, las leyes del Estado no tienen por qué basarse en los textos sagrados de una u otra religión. Porque, claro, la ley de Dios está por encima del hombre. Bueno, ¿de cuál Dios? ¿No? Además, la ley de Dios se interpreta de manera muy distinta según a qué secta perteneces. Entonces, por eso es que un Estado es secular, por eso es que un Estado no toma partido, porque tendría que tratar de conciliar las opiniones de todas las diferentes sectas cristianas y de los musulmanes y de los judíos y de todo el mundo sobre qué cosa es la ley de Dios, y nos volvemos locos y al final o nos terminamos sacando el ancho o no se hace nada, ¿no es cierto? Entonces es completamente irrelevante qué cosa dice la ley de uno u otro Dios para lo que es las leyes del Estado, que tienen que basarse en evidencia, en lógica, en la experiencia humana, en el sentido común, en los derechos de las personas y no en los textos sagrados de religiones. Segundo, Dios condena la homosexualidad. Brevemente les voy a hablar de 3 pasajes bíblicos que usan las personas ultraconservadoras y religiosas para decir que Dios condena la homosexualidad. El más claro, en el que en efecto el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, condena la homosexualidad, está en el Levítico, ¿ya? Y en el Levítico dice, así es. Si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, entonces han cometido una abominación y el castigo es, tienen que agarrarlos a pedradas, ¿no? Entonces, para empezar, eso no prohíbe el lesbianismo, ¿no? Así que ustedes le pueden contestar, bueno, no sé si son lesbianas, pero yo soy lesbiana, entonces en el Levítico a mí no me condena a Dios y por lo tanto, ¿no? Eso es irrelevante. Y por último, por más que condene el sexo entre 2 hombres, bueno, pues pero eso es tu Biblia, ¿no? Y yo, ¿por qué tengo que regir mi vida en base a tu Biblia, lo que crea tu Dios, ¿no? Por último, o sea, el argumento que dije hace un momento. El segundo pasaje que usan es el de Sodoma y Gomorra. No, porque el pecado de Sodoma era la homosexualidad, ¿no? Para empezar, si ustedes leen el pasaje de Sodoma y Gomorra, ¿no? Verán que este hombre muy justo que se llamaba Lot fue salvado por Dios de las candelas de Sodoma cuando él la destruyó, porque era un hombre justo, porque era el único hombre realmente moral, realmente ético, realmente justo de toda la ciudad, ¿no? ¿Qué cosa hizo Lot, ¿no? Vamos a ver si de verdad era un hombre al cual hay que imitar, ¿no? Lot tenía a 2 invitados en su casa que eran 2 ángeles, así, que habían ido subrepticiamente sin decir que eran ángeles. Entonces viene toda esta turba a decir que salgan los invitados porque querían conocerlos, ¿no? Algunos interpretan conocerlos como que los querían violar. Entonces, ¿qué cosa hace Lot? En vez de decirles, no, de ninguna manera voy a dejar que violen a mis invitados, no, váyanse al diablo, o no sé, voy a cerrar la puerta. Le dice, no, mira, por favor no toquen a mis invitados, hombres, por supuesto. Aquí les doy a mis hijas para que hagan lo que quieran con ellas, pero no toquen a mis invitados. Entonces Lot entrega a sus hijas para que las violen en masa todos estos homosexuales, ¿no? O sea, si realmente eran homosexuales, ¿para qué le da a sus hijas? Le debe ayudar pues a sus hijos, ¿no? ¿Para qué le entrega a sus hijas? Para empezar, o sea, hay una incongruencia lógica en eso de que el pecado de Sodoma era la homosexualidad, ¿no? Y segundo, tenemos un Dios que decide, ¿no?, que el único hombre justo de la ciudad es uno que entrega a sus hijas para que sean violadas en masa.
O sea, bastante machista además el pasaje, ¿no? Y bueno, estilo Salva. Entonces, el pecado de Sodoma, diría yo, si es que hubiera alguna vez existido, porque evidentemente es una historia mítica, sería en todo caso la falta de hospitalidad contra dos huéspedes, ¿no? En el Medio Oriente la hospitalidad es muy importante, tú no puedes maltratar a tus huéspedes, ¿no? Entonces, ese en todo caso sería el pecado de Sodoma, no la homosexualidad, ¿no? Porque es incongruente con lo que hizo Lot de entregar a sus hijas. Entonces, el tercero es un pasaje en una de las epístolas de San Pablo en el que él dice que pues había presenciado cómo en ciertos templos paganos los hombres vertían su lujuria contra otros hombres, ¿no? Bueno, pues esa es la opinión de San Pablo, ¿no? Que probablemente era una persona bastante homofóbica, como la mayoría de gente de su época. Entonces eso otra vez es completamente irrelevante, y en todo caso él estaba hablando de homosexualidad ritual dentro de un templo, ¿no? No se estaba refiriendo necesariamente a parejas estables homosexuales que se aman, y la palabra que usa además es una palabra griega que es llamada arseno katoi, que significa prostitutos masculinos, ¿no? O sea, no está hablando de homosexuales comunes y corrientes. Antes de pasar al siguiente argumento, a ver, una brevísima intervención. Muy breve. Sí. Eso que tú dices que en Romanos capítulo 1, sí. Pablo de hecho dice que Dios los convierte en homosexuales por castigo, por haber adorado animales. Como ellos adoraron animales, además, ritual, Dios es el que los entregó a pasiones vergonzosas para que se humillen y tengan sexo entre ellos. Por tanto, según Pablo, es Dios el que los hizo homosexuales como para humillarlos de una forma. Exacto, como cuando Dios modificó el corazón del faraón para que el faraón no deje escapar a los judíos para poder castigar al faraón, una especie así de espiral siniestro de violencia, ¿no? De parte de Dios. El matrimonio es un sacramento religioso instituido por Dios para el hombre y la mujer. A ver, ¿quién opina? Yo creo que eso es imposible, porque el matrimonio, yo creo que ha sido es un contrato que posiblemente es algo mucho más antiguo que la institución religiosa, y no creo que se pueda decir que un Dios lo instituyó o una religión lo hizo, sino yo creo que es una institución mucho anterior a la religión. O usted habla fuerte nomás. Pero fuerte. Yo pienso que el matrimonio es una institución natural que por la misma naturaleza humana corresponde solamente al hombre y a la mujer. Es la unión de su genitalidad para la procreación y la convivencia. El argumento sobre la procreación y sobre el hombre y la mujer lo vamos a ver también más adelante y vamos a poder responder a eso. Aquí hay otro argumento que está hablando de matrimonio civil. En ningún momento se está buscando por medio de los proyectos de ley ni que la Iglesia Católica ni Evangélica ni ninguna de ellas hagan esas ceremonias dentro de su espacio. Simplemente que se extienda un contrato civil de matrimonio que existe entre parejas del mismo sexo, que se extienda a las demás. En el pasado la Iglesia Católica consideraba que no eran válidos los matrimonios civiles. Ahora resulta que los matrimonios civiles sí son lo importante y la base de la sociedad. No, o sea, pues para ellos nunca no tuvieron valor hace 100 años. No creo que qué razón tienen que venir a pelear porque se extiende el matrimonio civil en este momento. Así es, el matrimonio hay dos matrimonios, el matrimonio como sacramento religioso, del cual no se discute. Acá lo que se está pidiendo es una extensión de un derecho civil, es decir, Además, la Iglesia Católica sí celebraba matrimonios homosexuales al principio de las iglesias primitivas de la Alejandría, por ejemplo. Es un argumento, no conozco muy bien ese argumento, pero puede ser. Sí. Pero el tema es que lo que se pide es la extensión de un derecho civil. Acá no se está hablando, es como si fueran dos cosas completamente separadas, papas y camotes, ¿no? Lo que exigen las personas de la comunidad LGBT es una extensión del derecho civil, del matrimonio civil. No tiene nada que ver con las iglesias ni con lo que las iglesias hagan dentro de sus paredes, ¿no? Y además tenemos que saber también, y todos tienen que saber, que el matrimonio hasta el siglo XII no era un sacramento de la iglesia.
La Iglesia secuestró el matrimonio y lo convirtió en un sacramento a partir recién del siglo XII. Entonces, durante los primeros 1000 años, más de 1000 años de la Iglesia, el matrimonio no era un sacramento. Es más, el estado ideal, óptimo del ser humano para el cristianismo era el celibato. No era el estar casado. Solamente aquellos que no tenían la fuerza moral para poder ser célibes, bueno, pues ya no les queda otra que casarse, ¿no? Pero no es que era una norma que tenían que casarse en una iglesia o que un sacerdote los tenía que casar. Eso no era la norma hasta el siglo XII recién. Entonces, como bien dijo acá nuestro amigo, el matrimonio es muchísimo más antiguo que la iglesia. Siguiente. El matrimonio igualitario o la unión civil quieren destruir a la familia, atacan a la familia, que es el pilar de la sociedad, y se devalúa la institución del matrimonio y de la familia. Que por principio de cuentas el concepto de familia etimológicamente es el conjunto de esclavos que se reúnen en un punto para comer. El concepto de familia es conjunto de esclavos que se reúnen en un punto para comer, normalmente emparentados unos con otros, la definición etimológica real. Por tanto, personalmente no aspiro a tener una familia, sino un linaje. Dos, asumiendo que la familia es el linaje, no necesariamente es el pilar de la sociedad, porque las sociedades actuales se fundamentan en individuos. Y no existe devaluación del matrimonio, salvo que tú solo devalúes. Para ti, si se devalúa, qué bueno, pero está en tu cabeza, no en la mía. El Estado no puede emitir juicios de valor sobre si una pareja homosexual vale más o menos que una pareja heterosexual. Ese es el rol del Estado. Eso es, cada uno puede tener su opinión, pero acá estamos hablando de derechos civiles, acuérdense, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando acá. Sí. Fuerte. Pero no sé si la cuestión pasa por obtener esa igualdad de derechos o simplemente analizar si el matrimonio como institución debe mantenerse, si realmente el matrimonio como tal tiene esa validez o responde a las necesidades de una sociedad. Yo más bien considero que el matrimonio como tal, como lo conocemos actualmente, ya no tiene razón de ser. Debería manejarse en otros términos, tal vez de una manera no tan legal, no de esa manera. El matrimonio debería desaparecer, ¿no? Bueno, en eso no estoy muy de acuerdo, porque basta que haya... ¿Qué fue? Basta que haya un puñado de parejas que sí crean el matrimonio y sí se quiera casar, el matrimonio civil tiene que estar disponible para aquellos que lo quieren. El que piensa que el matrimonio ya es una cosa arcaica y no es para él, bueno, pues que no se case. Pero van a haber muchas personas que sí creen en el matrimonio, que sí se quieren casar, y por lo tanto tiene que estar disponible para aquellas personas, aquellas parejas, independientemente de su sexualidad. Lo que el tema sería que las personas que no estamos de acuerdo vamos a estar aportando para las personas que sí están de acuerdo, porque el matrimonio se va a manejar en términos de personas que trabajan para el Estado. En todo caso, las personas sí son libres de seguir con esto y pueden libremente asociarse y qué sé yo, y manejar el matrimonio de otras maneras, pero no imponerlo para las personas que no quieren. No, pero nadie lo está imponiendo. Si uno no quiere casarse, pues no se casa y ya está. Nadie impone nada. Habría bueno, pues pero es que todos pagan impuestos, entonces y no todos se benefician igual de los impuestos de todos. O sea, ahí tendríamos que hacer una lista gigante de qué cosa pagas tú, qué cosa yo no pago, ¿no? Es un poco complicado. A ver, una última opinión, ya lo siento, porque si no nos quedamos hasta la... El ser humano, desde el momento que se están enamorando con su pareja, lógicamente que tienen que asumir grandes responsabilidades, porque se supone que van a traer seres al mundo, y para traer esos seres al mundo deben asumir grandes responsabilidades y no decir, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio, pero sí estoy de acuerdo para traer hijos, porque a mí me da la gana de traer, porque mi instinto animal me conduce a eso. ¿Está bueno? No, señores. Hay gente que todavía cree en el matrimonio, ¿no? Y bueno, está bien.
esto de que se ataca a la familia es un absurdo, porque, a ver, o sea, es un hombre paja otra vez, ¿no? Porque, exacto, lo que se quiere es que se hagan más familias. Son familias un poco distintas que el común denominador, pero son familias al fin y al cabo, y lo que se quiere es agregar a más familias a la sociedad. No se quiere atacar a nadie. Aquellos que abogamos por los derechos LGBT también tenemos familias, amamos a nuestras familias. Yo quiero a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, ¿no? Y no se me ocurriría bajo ninguna circunstancia querer destruir a la familia, ¿no? Es completamente estúpido. No conozco a un solo activista gay o lesbiana que quiera destruir a la familia. O sea, realmente, ¿cuál sería el propósito, no? O sea, ¿qué cosa creen? Que los heterosexuales de pronto, porque se aprueba una ley, se van a dejar de casar, y los maridos se van a divorciar de sus esposas, se van a casar entre ellos, ¿no? Porque han pasado una ley. Es completamente estúpido. Además, es un argumento pernicioso. Como dije hace un momento, todos tenemos familias y las amamos, y nadie quiere destruir a ninguna familia. Y finalmente hay más de 80 territorios entre países y estados, provincias alrededor del mundo que ya han aprobado ya sea la unión civil o el matrimonio igualitario, y en ninguno de esos más de 80 territorios no países, ha sucedido ninguna de estas calamidades, pues, ¿no? Por lo general, aquellos países en donde existe la unión civil o el matrimonio igualitario, y digo por lo general porque no todos, son países casi siempre que tienen índices de corrupción más bajos, estándares de educación más altos, niveles de crimen más bajos, y por lo tanto son sociedades que funcionan mejor en vez de ser sociedades destruidas o en caos. Normalmente las sociedades más religiosas son las sociedades que son afectadas por todas estas calamidades, ¿no? Pisotean mis derechos, me obligan a aceptar algo que no quiero, no están respetando mi fe. A ver, fuerte. Sí. La función social del matrimonio tiene dos características. Uno, que permite la acumulación de bienes, de capital y de propiedades al individuo, en la lógica de un sistema de acumulación. Y dos, que permite el tránsito del capital acumulado hacia la prole, hacia los hijos, para consolidar el statu quo de un sistema socioeconómicamente inequitativo. Esas son las dos funciones fundamentales del matrimonio. Uno, la acumulación, y dos, la herencia hacia los hijos. Y en esos términos, y voy a responder a ello, sí, el derecho humano tendría que fijarse dos cosas. El matrimonio consanguíneo históricamente se ha desacreditado él mismo, y ahora ese matrimonio consanguíneo tendría que dar paso a una nueva forma de ver la institucionalidad humana en términos de el matrimonio humano. ¿En qué consistiría? Pero es que les pediría que respondan al argumento, a eso que está ahí arriba. Los hijos de mi consanguineidad tienen menor necesidad de que yo aporte algo por mis hijos que son humanos. Es decir, más prioritario es lo que yo puedo hacer por los hijos de toda la humanidad que por mis hijos consanguíneos, porque en este momento se esconde el egoísmo bajo las sombras del matrimonio legal, consagrado, constituido en términos oficiales como este matrimonio que nos ha legado la sociedad. A partir de ese... Pero, señor, lo que les pido es que, para ser breves, además, que respondan al argumento que está en la pantalla, no porque si no vamos a avanzar. Entonces, ¿alguien tiene una opinión sobre lo que dice ahí? Mira, gracias. No es problema entonces de aceptar o no, simplemente es problema de visualizar y diseñar un nuevo recambio de esto. Está bien, gracias. Que queremos entender como matrimonio. Para remitirnos al argumento, está asumiendo una posición de víctima. El que otros homosexuales que necesitan se casen o tengan uniones civiles no
significa que él o ella tengan que hacer lo mismo, de tal modo que está arguyendo en una posición hegemónica que es su derecho que la sociedad sea homogénea. Y eso no puede ser un derecho de una persona, digamos, no, va a atentar contra el pluralismo. En otras palabras, lo que están diciendo acá es: pisotean mi derecho a discriminar, pisotean mi derecho a maltratar, a excluir, ¿no? Me obligan a aceptar lo que no quiero, perdón, pero ¿quién los está obligando a aceptar nada? El que no se quiere casar, el hombre que no se quiere casar con otro hombre, pues que no se case y ya está. No, nadie le está obligando a que se case con otro hombre o una mujer con otra mujer, ¿no? Bien breve. El asunto en Puerto Rico, como lo estaban planteando, era: esto es un club exclusivo, esto es solamente para hombre y para mujer. El club no puede ser exclusivo, se acepta a todo el mundo. Enfermizo. Así es. No, este es un argumento tan común, no solo para el matrimonio homosexual, sino para tantas otras cosas, ¿no? A la cual se oponen la gente ultraconservadora. Ellos quieren seguir teniendo el derecho a discriminar, quieren seguir teniendo el derecho a imponer su religión sobre los demás. Y cuando se intenta, levantar esa imposición que ellos hacen sobre el resto de la sociedad, se quejan y dicen que están aplastando sus derechos. Tenemos que pasar al siguiente argumento. La sociedad peruana no está lista para aceptar las uniones entre homosexuales. Solo cuando la sociedad esté lista, ¿no? En el año 3000, no sé, entonces recién ahí vamos a aprobar el matrimonio homosexual. No se ha estado lista para ningún cambio. Justamente cuando se han empezado a dar los cambios sociales y gradualmente se genera la visibilización, es que se cambia la mentalidad, que usualmente ocurre en la generación siguiente que ve que estos cambios se dan. Así es. Sí, señor. Ahora, le voy a pedir que sea brevísimo, máximo 1 minuto. El problema no es tan simple como usted lo ve, para 1 minuto. Ese es un problema muy grave. Lo que pasa es que no ha sido atendido, discernido ni estudiado por científicos, sino por políticos, periodistas y aficionados. La sexualidad no solamente se imprime en la expresión externa del individuo, ese es el fenotipo genéticamente hablando, pero dentro de ese genotipo existe una esencia, lo que Sartre llamaba el hombre en sí, que es el genotipo. Hay individuos que pueden ser fenotípicamente machos, pero son genotípicamente hembras. El cromosoma sexual, que es el corpúsculo de Eber, que se encuentra en el núcleo, es el cromosoma X del cariotipo de los 46 cromosomas que tiene el individuo y que definen el sexo. Y existen personas como las hermosas mujeres trans, que son parte de la literatura médica, que son mujeres absolutamente perfectas. El timbre de su voz, la falta de pilosidad, el diámetro pélvico por encima del diámetro diacromial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si agarramos una gota de sangre, una gota de saliva, una lágrima, un pedazo de tejido, encontramos que son machos. En consecuencia, la lucha del derecho no solamente es una lucha de carácter jurídica y social, es el derecho natural que tiene la persona a que su genotipo coincida con su fenotipo. Acá interviene la ciencia, que es la que debía corregir lo que podría llamarse un error de la naturaleza. Lo más humano que se puede hacer con un hombre que genéticamente es mujer, y por más que lo eduquen y lo reeduquen y lo adiestran y lo vistan como macho, es una hembra genética. Sería operarle y devolverle su fenotipo al genotipo que le corresponde. En consecuencia, este problema debe ser estudiado en cada caso. Cuando un sujeto estudia medicina, estudia enfermedades, y cuando pasa a la práctica médica,
descubre que no existen enfermedades, lo que existen son enfermos. Cada caso es un universo en particular. El día en que nos desatemos de ataduras hipócritas de carácter religioso y de carácter elitista o racista, recién podremos observar a la criatura humana en la naturaleza que le corresponde, que es la expresión biológica de su ser vivo. Gracias. Gracias a usted. Y quisiera agregar un concepto bien importante para que todos ustedes lo anoten, que es que la intolerancia de la sociedad no puede ser utilizada por el Estado para perpetuar tratos discriminatorios. El hecho de que la sociedad sea intolerante o no acepte algo no puede ser usado por el Estado para perpetuar la discriminación y punto. La sociedad no tiene que estar lista. La sociedad no estaba lista para el voto de la mujer, la sociedad no estaba lista para la abolición de la esclavitud, la sociedad no está lista para un montón de cosas. Pero el Estado tiene que hacer lo que es justo, independientemente de lo que piense la sociedad, aunque fuera el 90%. Eso no es un argumento para nada. Esta es una imposición del lobby gay y de la agenda gay, ¿no? ¿Algún comentario o pregunta? Es un no argumento, se puede poner. ¿Perdón? Es un no argumento. Es un no argumento. Obviamente que los interesados en impulsar los derechos de eso. Más alto. Obviamente los más interesados en impulsar los derechos gays son los gays. Así es. Señor, así fuerte y breve. Creo que la relación entre dos personas es una relación que debe ser libre y es justa y es natural. Esa relación implica responsabilidades penales, responsabilidades civiles, responsabilidades sociales de todo tipo. Y creo que es falso que en esta sociedad no existan ese tipo de relaciones. La hipocresía de los grandes sistemas para encontrar más motivos para seguir segregando y oprimiendo. Creo que el derecho universal a la unión civil entre dos personas es su derecho que debe ser respetado y no lo imponen ni los gays ni los no gays y nada más que eso es propaganda para seguir jodiendo la paciencia de los grandes intereses. Totalmente de acuerdo. Y si alguien les dice, ay, pero es que la agenda gay, no, qué miedo, la agenda gay es una especie de monstruo, de esta cosa horrible, ¿no? Que va a destruir la sociedad y va a destruir los pilares morales de la sociedad. Ustedes le pueden contestar algo bien simple y es, ¿de qué se trata realmente la agenda gay? Porque sí hay una agenda gay, sí hay un lobby gay, es como hay lobby de todas aquellas personas que necesiten algo del Estado, de la sociedad o que requieran de que sus derechos sean respetados. Tienen que hacer un lobby, si no, ¿cómo se organizan, no? ¿Y qué cosa es la agenda gay? Yo la resumiría simplemente en 4 puntos fundamentales. No quiero que me maten ni me agredan cuando salgo a la calle simplemente por ser como soy. No quiero que me expulsen de una tienda o de una universidad o de donde sea simplemente por ser quien soy o no me dejen entrar. Quiero poder servir a mi país en la policía, en las Fuerzas Armadas, abiertamente siendo quien soy. Y quiero que el Estado reconozca a mi familia de manera legal para poder tener los mismos derechos que todos. Y le agregaría un 5.º punto en el caso de los trans, que es, quiero que el Estado reconozca el género con el cual vivo yo ahora las 24 horas del día. Eso es. O sea, hay que tenerle miedo a eso, ¿por qué es tan terrible, tan horroroso, no? Eso es la agenda gay, nada más. Es que se quieren casar por egoísmo, pues por imitación, ¿no? Se quieren casar por imitación, quieren exhibir su homosexualidad. Yo no tengo por qué estar viendo a homosexuales en las calles y las plazas, ¿no? Entonces fuerte. Entonces yo no tendría que estar viendo a parejas besándose en las calles, parejas heterosexuales, estando yo siendo de género. Claro, o sea, aplica para ambos lados, ¿no? Ernesto. No tendría por qué estar viendo gente vestida de religioso en la calle, o con crucifijos, o sea. Así es. Claro, o sea, los heterosexuales cuando muestran una foto de su esposa en su escritorio, o cuando salen a la calle con un anillo, o se pasean de la mano con su enamorada, están exhibiendo su heterosexualidad,
¿no? Absurdo, ¿no? Y esto de que lo hacen por imitación, por egoísmo, o sea, uno no puede, no, cuando dos personas cualquiera quieren establecer una vida en común, una vida juntos, ya sea a través del matrimonio, de la convivencia, lo que sea, uno no es nadie para asignarle una intención a eso, ¿no? O sea, uno no tiene por qué cuestionar las intenciones de las parejas que se quieren casar, ¿no? O sea, sí, de repente hay alguien que se quiera casar por imitación, bueno, ¿y? ¿No? De repente hay alguien que se quiere casar por egoísmo, o por los papeles, por la inmigración, y eso hay que extrapolarlo a todo el mundo. No, la gran mayoría de gente que se casa es porque le da la gana de casarse y punto. Y el Estado en especial, porque estamos hablando otra vez de derechos provistos por el Estado. El Estado y la sociedad no tienen por qué cuestionar por qué dos personas se quieren casar, porque dos personas se casan porque les da la gana y punto, y ya está. No tiene por qué cuestionar eso. ¿Por qué hay tanto homosexual? ¿Por qué hay tanto homosexual? Especialmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Eso, la causa es la alimentación que han recibido esos niños cuando fueron niños y en el vientre de su madre. Tanta hormona, tantos alimentos industrializados. Bueno, no. A ver, eso es un mito, si es que me permite decirlo. Si realmente respetamos todas la homosexualidad, homosexual y ese género de todas las personas, entonces yo digo, ¿por qué se da mucho? O sea, es demasiado. No, déjeme contestarle esa pregunta. No es que se dé mucho o poco, ¿ok? En todas las sociedades hay relativamente la misma cantidad. Hay sociedades más abiertas y más aceptantes de la homosexualidad, en donde hay más homosexuales que viven su sexualidad de manera abierta. Eso no quiere decir que hayan más. Eso quiere decir que simplemente viven su sexualidad de manera abierta, normal. Y hay sociedades muy represivas como los países árabes, por ejemplo, o muchas regiones del Perú, en donde los homosexuales tienen que vivir ocultos, reprimidos y no se aceptan en sí mismos. Pero eso no quiere decir que no sean homosexuales. En todas las sociedades hay más o menos la misma cantidad. Y no es que sean tantos, se estima entre un 5 y un 7% de la población, entre gays y lesbianas. Entonces, si usted tiene la percepción de que ahora hay más que antes, o que en Estados Unidos hay más que acá, no es porque haya más o menos, siempre han habido desde los comienzos de la humanidad, es porque viven de manera más libre y más abierta, se dejan ver más. Esa es, y las causas, bueno, podríamos pasarnos todo el día hablando sobre las causas, pero definitivamente es algo innato y no es algo que uno elige, ¿no? Yo solamente quisiera plantearles antes de pasar al siguiente argumento. En los seminarios, entonces pues, bueno. A ver, yo los dejo con una pequeña inquietud, ¿no? ¿Por qué alguien elegiría conscientemente ser homosexual cuando en la mayor parte del mundo es tan difícil, cuando se arriesgan a perder a sus familias, a perder su trabajo, a que los martiricen, les quiten sus derechos, en algunos países que los ejecuten incluso? O sea, ¿por qué alguien elegiría ser homosexual a propósito, ¿no? O sea, mucho más fácil es ser heterosexual, ¿no? O sea, te amoldas mucho mejor con lo que quiere todo el mundo, ¿no? Tu mamá va a estar contenta, o sea, ¿por qué alguien lo elegiría? Es absurdo pensar que alguien elige conscientemente, bueno, voy a ser gay porque es más chévere, porque es cool, no tiene ningún sentido. Ya. Bien breve. Pero señora, me preocupa su alegación de que la homosexualidad es un defecto de nacimiento causado por una mala alimentación. Y la homosexualidad no es un defecto. Porque si usted piensa que los homosexuales se forman en el vientre por una mala alimentación, es porque nacer homosexual es un defecto, es algo defectuoso. Hace que ese bebé que nace no tenga plena salud o tenga algún defecto que lo haga no muy... ¿Es concebido desde el vientre de su madre? No. Bueno, y sí, no importa, pero usted lo plantea como si fuera un defecto. Un defecto causado por mala nutrición. No, lo está interpretando muy mal. No es un defecto. No es un defecto. Sí. No, pero es algo que pasa por mala alimentación.
Pero que no es verdad. A veces influye. No, a veces nada influye. que ver. A veces influye. No hay ninguna evidencia para eso. No hay ninguna evidencia de que la alimentación influya. Eso lo dijo alguna vez Evo Morales porque comían mucho pollo. Pero no, Evo Morales no es ninguna autoridad. Bueno. Sí, no, pero no hay evidencia para eso, pues, no la hay. Tenemos que pasar al siguiente argumento. Bueno, pero a ver, uno, no hay ninguna evidencia para eso, y dos, aunque fuera el caso, otra vez, como dijo Esteba, eso no le hace ningún defecto. Imagínense que descubrieran de que sí, pues comer pollo te vuelve homosexual. Imagínense que fuera cierto. Bueno, pues, ¿y cuál sería el problema? Si ser homosexual no es un defecto, es como ser zurdo. No tiene nada de malo ser zurdo. Tampoco tiene nada de malo ser homosexual, ¿no? Es como que a uno le gusta el verde o el rojo, ¿no? No tiene nada que ver. A ver, hay cosas más importantes para el Estado. Primero tenemos que resolver el problema de la pobreza y el crimen, ¿no? Otra vez, en el año 3000, al paso que vamos. Eso es una falacia, eso se llama la falacia de privación relativa. Más alto, más alto. La falacia de privación relativa, que es más conocida como no es tan malo como. Es una típica falacia en la música no formal. En las falacias no formales, También el hecho de que el matrimonio y la unión tienen efectos reales sobre la vida de las personas, sobre la posibilidad de visitar a su cónyuge, de poder tomar decisiones y demás efectos que pueden ser económicos y patrimoniales, y por lo tanto cuando hay una falencia de derechos a un sector poblacional le corresponde al Estado trabajar. Así es. Y último comentario. Sí. Bueno, ahí faltó la pobreza, el crimen, los niños. Eso es ¿no? Me refiero a que son los pretextos. Entonces, ya lo dijo Diego muy bien, que es lo que iba a comentar, es una falacia, eso es mentira. Pero hay algo más. Normalmente las personas que salen a tratar de impedir o de descalificar cualquier clase de activismo porque hay cosas más importantes, son las que no levantan un dedo por esas cosas más importantes, o sea, son los que menos hacen, ¿no? Entonces son las dos caras de esa moneda. Entonces, la verdad, ¿cómo responder a eso si esa es la pregunta? Es decir, yo sé que hay cosas más importantes, pero este problema es importante para mí y quiero resolver algo. Si tú quieres resolver lo de los otros, organízate y haz lo tuyo. Yo no voy a hacer tu trabajo. Se acabó el asunto. Sí. Porque podrían haber cosas más importantes, pero eso no quiere decir que este asunto en sí mismo no sea importante. Así es. Ese asunto traería la atención. Hasta coloquialmente la falacia de las prioridades, ¿no? O sea, no, porque hay una prioridad. Perdón, pero el Estado es perfectamente capaz de manejar varias cosas a la vez. Por eso hay ministerios, por eso hay agencias, por eso hay dependencias, instituciones. Trabajan miles de personas en el Estado. O sea, no todo el 100% del Estado tiene que estar abocado únicamente a trabajar resolviendo la pobreza, ¿no? Además, acuérdense que entre el problema de los derechos LGBT está el tema de los crímenes de odio. O sea, ¿qué más prioritario hay que la vida de aquellas mujeres trans que son asesinadas todos los meses en este país y en muchos otros, y que se tiene que hacer algo al respecto? ¿No? Es una emergencia, ni siquiera es una prioridad, nada más es una emergencia, ¿no? Todos los meses muere alguna mujer trans, alguna lesbiana, algún gay asesinado o llevado al suicidio únicamente por ser quien es. Yo personalmente conozco a más de una persona que ha sido llevada al suicidio simplemente por ser homosexual o ser trans. Entonces es una emergencia, pues. Y aunque no lo fuera, como dije, es un momento el Estado es perfectamente capaz de tratar varias cosas a la vez. Si esperamos a resolver la pobreza, a resolver el crimen, a resolver todos los problemas del Perú para recién ponernos a hablar sobre derechos LGBT, tenemos que esperar 1000 años más, ¿no? O esperemos que solamente unas cuantas décadas, pero no soy tan optimista, ¿no? Aparte, los homosexuales, los trans, pagan sus impuestos igual que todos y tienen derecho a ser atendidos por el Estado, ¿no? Así es. Tengo que pasar al siguiente argumento. El matrimonio homosexual no beneficia en nada a la sociedad, ni siquiera beneficia a los gays y las lesbianas. No hace nada por beneficiar a la sociedad.
Señor, atrás, lo más fuerte que pueda. Bueno, en primer lugar, el tema de la homosexualidad es un descubrimiento moderno. Los griegos, persas, romanos y en todas las culturas se ha dado. Pero aquí va mi interrogante, mi pregunta. Tienen todo el derecho del mundo. Puede ser de manera innata o como constructo social. Pero por ejemplo en el matrimonio gay, adoptar un hijo y está demostrado estadísticamente que su duración de esas relaciones pues no es como en la familia. Vamos a hablar de ese tema más adelante y vamos a responder esa pregunta más adelante, pero les pediría que por favor, ¿no?, una vez más se limiten a contestar lo que está en la pantalla, ¿no? Es decir, el matrimonio homosexual no beneficia en nada a la sociedad, ni a los gays ni a las lesbianas. ¿Alguien tiene algún argumento para contestar a eso? A ver, señor, él levantó la mano primero. Yo creo que en general estamos dentro de una falacia. Porque por supuesto que la solución del problema de los gays y de las lesbianas resuelve un problema de las partes que está marginada. Y eso no implica que no haya otra prioridad, sí hay prioridades también. Pero el hecho de que haya primeras prioridades no significa que el derecho de las minorías tenga menos importancia. El hecho, la realidad, lo objetivo, lo que no es falacia, es que este problema, como los demás problemas, los usan los grandes capitales, los grandes imperios, para dividirnos a nosotros, para tenernos a nosotros discutiendo inevitablemente problemas que podrían resolverse simplemente con un pensamiento científico más sencillo. Todos los derechos son válidos. Gracias. A ver, Alexandra. En realidad, en la evidencia científica existen alrededor de más de 90 estudios hechos a hijos de familias homoparentales, y de esos 90 y tantos solamente 4 han encontrado que es perjudicial. Pero si uno revisa quiénes han financiado estos 4 estudios, son por lo general iglesias o instituciones con intereses conservadores. De la gran cantidad de los demás que sí han encontrado que no hay diferencias en los hijos de familias homoparentales y familias heterosexuales, y más bien lo que sí encuentran es diferencias que son chicos, que son mucho más compasivos y solidarios, y uno se pregunta entonces por qué. Entonces se les enseña a ser mucho más caritativos. Son 10 para las 7, tengo hasta 10 para las 8. 1 hora más. Héctor me pide que por favor lo invitado porque tiene que cerrar. No, dile que hable conmigo. Él me dijo 10 para las 8. Si es 1 hora antes, no me puede cortar. Así es, no, y además a ninguna sociedad, ya tengo que pasar al siguiente argumento, disculpe, en ninguna sociedad le conviene que hayan grupos excluidos, ni grupos, perdón, ya, a ninguna sociedad le conviene que hayan grupos excluidos. En pleno siglo XXI, una sociedad sana no puede tener a un sector de la población con derechos disminuidos, a un sector de la población que es maltratado por el mismo Estado. No, a ninguna sociedad le conviene eso. En ninguna sociedad le conviene tampoco que hayan grupos reprimidos sexualmente, ¿no? Cuando la represión sexual es fuerte en una persona, ¿no? Cuando una persona se reprime sexualmente, está comprobadísimo que sufre al final, en algún momento de su vida, de algún tipo de problema psicológico, ¿no? Eso, la mayoría de gente que se reprime sexualmente sufre de problemas psicológicos, y cuando la represión sexual es generalizada en toda la sociedad, pues la sociedad sufre de problemas cuando señor, ya tengo que pasar al siguiente de este argumento, disculpe. Ya. ¿Quién le ha dicho que le voy a dar el micrófono? Yo no he dicho que le voy al micrófono. Bueno, lo que estaba diciendo es que cuando hay represión sexual generalizada en una sociedad, eso causa enfermedades sociales también, y muy fuertes. Y eso lo podemos ver también en los países árabes, ¿no? Ya ustedes investiguen, ¿no? Los derechos LGBT los debe decidir la mayoría en un referéndum. Los derechos humanos no son sensibles, porque justamente si así fuese, nunca las mujeres habrían tenido el derecho al voto, o nunca ninguna minoría habría podido surgir. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud nunca se dio por votación ni nada de eso. Entonces nunca los derechos de las minorías deben ponerse en consideración de las mayorías. Los derechos humanos son derechos humanos. ¿Alguna otra intervención?
sobre este tema en particular. Ernesto. Los derechos humanos no pueden ser sometidos a votación. Lo reitero, los derechos humanos no pueden ser sometidos a votación. Así es, hay una gran diferencia, y esto la mayoría de gente no lo sabe, ¿no? Entre lo que es el gobierno de la mayoría o el gobierno del pueblo. La democracia no es el gobierno de la mayoría. La democracia es el gobierno del pueblo, y el pueblo está compuesto por la mayoría y por las minorías también. Entonces, en una democracia, las minorías tienen voz y voto, las minorías tienen todos sus derechos igual que el resto de la mayoría. Porque si no, en vez de una democracia, lo que tú tienes es la llamada tiranía de la mayoría. Y eso no es democracia, eso es completamente antidemocrático, ¿no? Y como bien han dicho los dos señores, y esto además sería inconstitucional bajo las leyes de la Constitución peruana. Los derechos de las minorías no se pueden someter a referéndums, al igual que los tratados internacionales. Ninguno de los dos se puede someter a referéndum. La mayoría no tiene por qué decidir sobre los derechos de las minorías, porque eso sería un abuso y eso sería tiránico. Eso no es para nada democrático. Imagínense que Lincoln hubiera puesto a referéndum la abolición de la esclavitud en el sur de Estados Unidos. No, jamás habría abolido la esclavitud. Lincoln tuvo que abolir la esclavitud imponiéndoles la abolición al sur con las armas, no le quedó otra, ¿no? Los gays en realidad no están discriminados, pues tienen todos sus derechos. Si se quieren casar, lo pueden hacer, pero claro, pero se tienen que casar con una mujer, ¿no? En el caso de los hombres, o con un hombre en el caso de las mujeres. Pero similar como decirle a un evangélico que no se le estaba quitando el derecho al culto porque puede ir a una iglesia católica cuando no había libertad de culto. Es exactamente lo mismo. Buena esta. Así es. ¿Alguien más? Alejandro. Esto me suena a algo escrito por un tipo que nació en el Paleolítico. Nada más. Es un argumento que se usa bastante, lo he escuchado bastante, este argumento. O sea, en otras palabras, tienen que dejar de ser gays, pues tienen que dejar de funcionar como gays o dejar de funcionar como lesbianas, ¿no? Para poderse casar, ¿no? Eso, entonces, por lo tanto, no, pues no están discriminados, ¿no? A ver, como los comentarios fueron súper breves, voy a permitir uno más. Lo que pasa es que son dos nada más. A ver, rápidamente. Yo lo que quería decir es que no todos los derechos de la comunidad de la diversidad sexual están referidos en el matrimonio. No sé por qué, como que es el tema que más se habla, pero el derecho fundamental a la vida, a la libertad y a la identidad son machucados terriblemente y son derechos fundamentales que están, digamos, validados bajo cartas internacionales que, nos guste o no, están ahí, porque los derechos humanos son inherentes a la persona humana, o sea, nacen con el simple hecho de ser persona, y diferentes cortes han dicho que matrimonio no es igual a ser hombre, o sea, a casarse con una mujer y un hombre. De hecho, la Corte Interamericana acaba de fallar a favor de que sea matrimonio, se entienda un nuevo concepto, una nueva definición de matrimonio como un matrimonio incluyente. Entonces, esto, nos guste o no, legalmente se va a ir dando, porque el derecho es cambiante y evolutivo, y aunque no nos guste la palabra matrimonio como incluyente, esto se va a ir dando así, es un derecho fundamental que ya está ahí. Tengan en cuenta también que la discriminación por orientación sexual o identidad de género, es decir, la discriminación a los gays, a las lesbianas, a los trans, es bastante más perniciosa, más perversa que incluso la discriminación por religión o por raza o por sexo. No, pongamos un ejemplo, ¿no? Un chico, ¿no? Un jovencito negro, ¿no? Que lo discriminan por ser negro, que no lo dejan subirse a la parte de adelante del ómnibus, que no lo dejan entrar al baño de los blancos, que le gritan de todo por ser negro, ¿no? Y lo discriminan, y que el Estado lo discrimina también. Imagínense un caso como este. Este joven negro tiene en su casa una familia negra que lo acoge y lo apoya, ¿no? Tiene su iglesia negra donde es bienvenido, ¿no? Tiene su barrio en donde nadie lo discrimina y nadie lo apoya, es decir, tiene donde recaer, tiene un lugar donde sentirse protegido, ¿no? El adolescente gay, ¿no? Para dar un ejemplo, en los peores casos,
aparte de la discriminación que sufre afuera en la sociedad, llega a su casa y su familia lo rechaza, lo expulsa, no, su padre le dice que no tiene derecho a llevar el nombre, etcétera. En su iglesia le dicen que es la personificación del demonio y que se va a ir al infierno. En su colegio le hacen bullying, en la calle le tiran piedras, globos, ¿no? De agua porque es gay. Es decir, está solo, está completamente solo, no tiene dónde ir, ¿no? Entonces, tengan mucho en cuenta eso, ¿no? Para que vean la emergencia de la que estamos hablando. Y por eso es que existe un porcentaje, no lo tengo en mente ahora, pero existe un porcentaje muy grande, ¿no? Entre los adolescentes suicidas de gays y lesbianas, justamente, porque están solos, no tienen a quién recurrir, y en especial entre los hijos de las familias evangélicas. Ese fenómeno es terrible, es una tragedia realmente lo que sucede. Una cosita acerca de la ley y la aplicación, porque acaba de decir la señorita que acerca de la que hay leyes, ¿no? Que son antidiscriminatorias, ciertas leyes que ya deberían estar en acción, pero el problema es que la aplicación de la ley muchas veces no se da por una serie de factores. Por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, desde 1929 está la ley del aborto espontáneo, y hasta ahora no se da el protocolo, por ejemplo. Terapéutico, perdón. Sí. Terapéutico, perdón. Y hasta ahora no se da el protocolo. Lo mismo ha pasado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que se tiene que legalizar el matrimonio igualitario, pero no se hace porque hay una cuestión política, un poder que no permite hacerlo en el Perú. Y han dicho que no lo van a aceptar, por ejemplo, ¿no? Aquí. Entonces yo creo que una ley sin una población políticamente activa y que tenga sus derechos bien claros, pues eso no se va a llegar. Porque el poder, que generalmente está en manos de conservadores en muchos países, por lo menos en los nuestros, no va a permitir que se aplique eso, que se hagan protocolos y que se aplique esa ley que debería darse. Se puede también aplicar a través de las Cortes, ¿eh? Y para información de todos, en el Congreso que tenemos acá, ultraconservador, ni la unión civil ni el matrimonio igualitario van a ser aprobados en este Congreso. Y no creo que en el siguiente tampoco. Sabemos la calidad de nuestro Congreso. Lo más probable es que se apruebe, gracias a el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, a través de las Cortes. Las parejas homosexuales que quieran casarse, lo que tienen que hacer ahora es ir a las municipalidades, intentar casarse, y por supuesto no los van a dejar, entonces tienen que enjuiciar al Estado, y cuando eso llegue a la Corte Suprema, gracias al fallo de la Corte Interamericana de San José, se les va a validar el matrimonio. Y por palabras mismas de Duberlí Rodríguez, el jefe del Poder Judicial, dichas a Carlos Brus, y esto yo lo sé de primera fuente, si hay suficientes parejas, si hay una oleada de parejas que enjuician al Estado para que reconozcan su matrimonio, el Estado, el Poder Judicial, va a obligar a las notarías a que acepten estos matrimonios y que ya no sea necesario meterle juicio al Estado. Y de esa forma es como se legalizó en Brasil y como se legalizó en Colombia. De esa forma se va a legalizar acá, no a través del Congreso, no tengan falsas esperanzas, ¿no? ¿Ah? ¿Qué cosa? Nada, que se te figuró que andaste. No, es que tenemos que pasar al siguiente argumento. Sí. Solamente sumando lo tuyo. Ya. Muy breve. Quería señalar lo que tú acabas de indicar, pero sumado a ello, actualmente en las Cortes, en la justicia ordinaria de nuestro país, Perú, también se está dando el chance a que parejas homosexuales que se han casado en otros países puedan homologar ese derecho, pero lamentablemente a través de un proceso constitucional. Actualmente hay uno emblemático que lamentablemente tuvo si bien tuvo en una primera instancia una sentencia a favor de la pareja, pero entre ellos un peruano y con un extranjero, mexicano, lamentablemente en segunda instancia no lo han confirmado, entonces se está yendo al Tribunal Constitucional. Pero obviamente estamos encaminados, ¿no? Eso sí, era todo. Es lento, es un proceso lento. El Poder Judicial acá se mueve a pasos geológicos, como en muchas partes del mundo, pero es la única manera, y solo a través del Poder Judicial se va a llegar a esto, porque no se va a llegar de ninguna manera a través del Congreso, y se los digo con mucha frustración, porque yo soy corredactor del proyecto de ley de Unión Civil y del de Crímenes de Odio también, ¿no? Y algún día tuve la esperanza de que esto se iba a aprobar, pero ya no lo veo con muchas esperanzas. Los derechos LGBT incentivan la homosexualidad, van a convertir a los niños en homosexuales.
Ernesto. En toda la historia heterosexual, todos los homosexuales han nacido de padres heterosexuales. Sinceramente esto es ridículo, la afirmación que está en la pizarra. Es como decir que, no sé, un ejemplo análogo, que un colegio te va a convertir en más inteligente, y no siempre es así. Un colegio particular te va a convertir en una mega estrella, y no es así. Muchas veces profesionales capacitados han estado en colegios estatales. Es una falacia, no tiene sentido alguno. Así es, la homosexualidad no se puede incentivar. Lo que sí se puede incentivar, y es algo positivo para la sociedad, es la autoaceptación, la visibilidad, ¿no? El que uno acepte su sexualidad, la sexualidad natural que tiene uno desde que tiene sexualidad. Eso sí es positivo, ¿no? Pero nadie se convierte en homosexual. La homosexualidad es una expresión natural de la sexualidad humana. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que se volvió maricón de viejo porque consumía drogas, ¿no? Y eso lo volvió maricón. No, bueno, pero a ver, en un 99% de los casos, porque sería anticientífico decir que no hay nadie que le haya pasado eso, no sé, no, pero en el 99% de los casos, ¿no? No es que a los 40 años o a los 50 años se volvió homosexual, es que siempre lo fue y estuvo reprimido por 40 años. Y de pronto a los 40 años quizás tuvo alguna epifanía a través de alguna droga, no lo sé, y dijo, pero ¿qué he estado haciendo toda mi vida? He estado reprimido, ¿no? Bueno, ya llegó la hora, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero no es que se volvió homosexual, es que siempre lo fue, ¿no? Sí, tenía un comentario. Brevemente. Sí, no, sobre los estudios, sobre el tema del origen de la homosexualidad, hay una carga genética en la homosexualidad, y también hay una activación epigenética a veces en los primeros meses del útero, cuando hay, por ejemplo, varios hijos hombres uno tras otro, el siguiente es más probable que sea homosexual, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí no hay ninguna evidencia es que los estilos parentales, y hay unos estudios interesantes del asunto, o sea, el estilo parental, la manera de educar a los hijos, la manera de educar a los padres, no tiene aparentemente ninguna correlación con la incidencia de la homosexualidad. Entonces, si no hay una correlación, no podemos comenzar a buscar una causalidad. Entonces, no hay nada que puedan hacer los padres para incentivar la homosexualidad o para evitarla, ¿no? Claro, todos los homosexuales hemos nacido de padres heterosexuales, o la mayoría, ¿no? Porque algunos padres también son homosexuales, pero la mayoría, y siempre nos han incentivado la heterosexualidad, ¿no? Toda la vida nos han incentivado la heterosexualidad, y al final pues no ha funcionado, ¿no? En todos aquellos que somos homosexuales. Tengo que pasar al siguiente argumento. Aquí lo que decía el amigo acá, ¿no? Que está sentado en la segunda fila. El fin del matrimonio es la procreación. Como ellos no procrean, no merecen casarse. A ver, lo que sí le pido es que se ciña a lo que dice ahí. Gracias a la 20ª oportunidad. El matrimonio no beneficia. El matrimonio no beneficia ni a heterosexuales ni a homosexuales. Histórica y socialmente lo que tenemos que hacer es abolir el matrimonio. ¿Pero qué tiene que ver con lo que está ahí? Estoy terminando. Y reinventar nuevas formas de convivencia. Hay que defender un matrimonio. Suponemos entonces que no tenemos la suficiente creatividad para rediseñar la convivencia humana. El señor que está ahí levantando la mano, sí. Es importante tener una posición. Yo soy abogado de profesión y soy cristiano evangélico. Y yo voy a bajar, me parece que ustedes están dejando de lado en el libro que es más vendido, no hay libro más vendido que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, no hay problema. Yo estoy para intercambiar opiniones con todos ustedes, porque también conozco de marxismo, no hay ningún problema. Señor, lo que necesito. Lo que le quiero decir es que el matrimonio es que el matrimonio que limitar a lo que está en la pregunta de el matrimonio
es una institución divina que tiene por efecto la procreación, y que también sea una forma de bendición para que la sociedad mejore. O sea, yo estoy para hablar con todos ustedes, yo soy cristiano evangélico. Pero contestamos esa pregunta al principio del... Es que recién acabo de llegar. Ya, el fin del matrimonio es la procreación de acuerdo a la palabra de Dios, ya. Bueno, yo quería hacer algo breve. La palabra de cuál Dios. Yo no creo en su Dios y yo no tengo por qué vivir bajo las leyes de un Dios en el que no creo, porque ese es un estado secular y aquí las leyes no se basan en los textos sagrados de ninguna religión. De ninguna. Yo quería decir algo breve, que me parece que ese argumento cae en un error reduccionista y hay una confusión de categoría también, porque cuando se habla de procreación ese es el fin de los imperativos genéticos. El gen tiene como fin su sobrevivencia y reproducción, pero nuestro fin conscientemente, digamos ya como un individuo, es el placer. Nosotros no tenemos relaciones sexuales para procrearnos, tenemos relaciones sexuales por placer, y los genes a través de nuestro placer intentan procrearse. Entonces es un problema de categorial ahí, ¿no? Bueno, como las dos primeras intervenciones no tuvieron nada que ver con lo que está ahí, voy a permitir la segunda acá a Gerardo. No vale, ahora como el matrimonio entre parejas homosexuales tiene que tener motivo de procreación, y si no lo pueden hacer no se les puede permitir, entonces ahora todas las personas que tengan sexo anal no se van a poder casar tampoco. O simplemente que tengan infertilidad. Ajá. O sea, las personas... Sí, para remitirme nada más que el argumento, si el fin del matrimonio es la procreación, todas las parejas que están casadas y que no tienen hijos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos luego a devaluarlo. ¿Qué pasa con todos aquellos, o divorciados? ¿Qué pasa con todos los que tienen hijos pero no están casados? Significa que tampoco eso vale. Es un argumento muy reduccionista. Y los que ya tenemos hijos, ya cumplimos nuestro fin, entonces podemos separarnos así de plano. ¿No? Sin divorcio, así nomás. Ya, rapidito. Nada, esto va básicamente contra los dos últimos comentarios de los señores. Yo me considero católica, estoy casada, pero eso no voy a tener hijos, no me interesa tener hijos y no me casé para tener hijos. Y lo otro, yo puedo ser católica, testigo de Jehová, budista o atea. Lo que se trata de esto es respeto. Nadie tiene por qué imponerle la religión o el ateísmo o un estilo de vida. Nadie. O sea, esto no se trata de venir a convertir a cristianos a ateos y ateos a cristianos. O sea, nada que ver el comentario. Ni que el matrimonio es procreación, para nada. Además, ojo, la procreación no es ningún requisito para el matrimonio civil. Cuando uno va a la municipalidad a casarse, no te obligan a firmar un papel que diga que vas a tener hijos y no viene un inspector que si a los 5 años no has tenido hijos te divorcia, ¿no? O sea, bajo esa premisa, bueno, vamos a impedirle el matrimonio a las personas infértiles, vamos a prohibirle el matrimonio a los ancianos, ¿no? Porque no procrean. Se trata de la estabilidad de la pareja. Si después vienen hijos en buena hora, ¿no? Genial, pero si no, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, además, ¿quién dice que procrear es la única manera de aportar a la sociedad? Uno también puede aportar a la sociedad con su trabajo, con su ejemplo, ¿no? Muchos de los grandes mujeres y hombres de la historia no han tenido hijos y han hecho grandes cambios en favor de la historia. Muchos hombres y mujeres que han tenido hijos han sido nefastos para la historia, o sus hijos han sido nefastos. Imagínense el padre pues de Hitler, de Pol Pot, de Stalin, ¿no? O sea, mejor que hubieran sido homosexuales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no, la sociedad secular no adopta posiciones políticas abiertas, ¿no? En fin. El matrimonio gay es el primer paso para luego normalizar toda clase de aberraciones como la pedofilia, la violación, la poligamia, etcétera. Pero si me puedo casar con uno o con otro hombre, ¿por qué entonces no con un niño o con un chancho o con una planta? ¿No? Eso se llama falacia de la pendiente resbaladiza. Falacia de la resbaladera, sí. Se llama falacia de la pendiente resbaladiza considerar que si se aprueba un punto, necesariamente vendrán los pasos subsiguientes, y es un error de razonamiento. ¿Sí? Es conocido de que una de las sociedades con más pedofilia es precisamente déjalo como estaba, la Iglesia Católica.
Entonces, digo, es conocido por todos que una de las sociedades, de los grupos sociales en que la pedofilia se ha hecho más clara, más manifiesta, es precisamente la Iglesia Católica. Y yo he sido músico en este país, cuando en este país la música era fundamental en la iglesia. Y yo he sido testigo en las sacristías, como los curas que querían violarme, y nunca lo pudieron, me decían que era una misión de Dios violar a los niños y violar a las mujeres, porque así se imprimía la fe. Entonces, eso es falso, señor. Si la institución iglesia es una de las donde la pedofilia es tan importante, es porque precisamente esta idea sectaria, esta idea errada, acrecienta el vicio. En la medida en que se superen de ese vicio que tienen, estoy seguro que serán igual que cualquier otra institución donde solo una mínima parte tendrá ese tipo de aberraciones. Bueno, al respecto de esto, no existe ninguna correlación ni causalidad entre una cosa y la otra. La respuesta más fácil para responder eso es, oye, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? No, es la típica reacción de la mente conservadora. No, porque si es que me piden esto, no, y se los doy, ¿qué más me irán a pedir? ¿No? Y después el cielo se va a caer. Bueno, como dije hace un momento, hay más de 80 territorios entre países, estados, provincias, en donde ya desde hace muchos años existe el matrimonio igualitario, la unión civil, y ni uno solo de esos territorios ha sucedido en ninguna de estas calamidades que se mencionan acá, ni uno. O sea, no hay ninguna evidencia de eso, ¿no? Y el Estado tiene que basar sus políticas de Estado en base a la evidencia, no en base a estereotipos y a miedos completamente infundados, ¿no? Yo no puedo negar derechos a las personas por miedo a enfermedades sociales que no tienen ninguna relación con lo que estoy pidiendo. Y por último, vivimos en una democracia. Si a alguien se le ocurre, después que ya se aprobó el matrimonio homosexual, pedir que se apruebe la violación, ¿no? Bueno, acá hay libertad de expresión, ¿no? Pueden ir al Congreso y pedirle al Congreso que apruebe la violación. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? A ver, ¿qué congresista se le va a ocurrir salir a decir que va a pasar un proyecto de ley para que aprueben la violación? Entonces, estos argumentos son los típicos argumentos que se daban también cuando se aprobó el voto de la mujer, cuando se abolió la esclavitud, ¿no? Y, bueno, pero si le damos el voto a la mujer, después de ahí que nos van a pedir, también van a querer votar los perros y los chanchos, ¿no? También la mujer no puede entrar en política, la mujer tiene que quedarse en su casa atendiendo a la familia, una mujer no tiene por qué participar en política, ¿no? Y todos estos argumentos, aquellos que se oponen a los derechos LGBT dentro de pocas décadas o pocos años van a ser recordados exactamente igual como ahora recordamos a los esclavistas, a los sexistas de siglos pasados y a todos los abusadores de todas las minorías. Así es como van a pasar a la historia, todos ellos sin excepción. Así que les recomendaría que empiecen a cambiar de opinión si no quieren pasar a la historia recordados como los villanos, como los que nunca supieron adaptarse a la realidad, ¿no? Además, el tiempo nos demuestra que todos estos estereotipos son basados en el miedo y son completamente falsos, ¿no? Finalmente, ¿por qué no me puedo casar con un niño? Porque el matrimonio civil es un contrato entre dos personas adultas. Un niño de 5 años no está en la capacidad legal de firmar ningún contrato, y bueno, pues un chancho o una planta aún menos, ¿no? Pero hay países donde gente adulta se casa con menores de edad. Países religiosos. Hay países, por ejemplo, como puede ser India, en donde adultos se casan con chicas o chicos bueno, los hombres se pueden casar con chicas que tengan 12 años y nadie y aparte también con animales. Con animales hay casos. Yo soy periodista también y me dedicaba a publicar noticias insólitas en un diario de internet, y varias veces recibía noticias de gente que iba a casarse con animales.
Sí, pero si pudiera aportar una cosa. Bueno, qué sé yo. Pero lo principal me parece que acá es lo siguiente. Con esto hay que tener mucho cuidado porque empiezan a avanzar. Y si vos le dejás abrir la puerta, vos van a querer abrir la puerta más importante, y después otra, hasta que se metan en tu vida privada y la manejen completamente. Y si nosotros tenemos algo que valorar es la libertad. Entonces, si yo me quiero casar con un hombre, con una mujer, ¿qué problema hay? Ninguno. Si quisiera decir una cosa, porque el tema de los animales. Hay un caso de la India que lo obligaron a casarse con una cabra, y en general, India y Pakistán hay matrimonios con niñas muy pequeñas. Son solamente casos avalados por religión. Es eso, porque están avalados por un tema cultural de religión, no en una discusión acerca de democracia y derechos de personas con consentimiento, que es lo que estamos haciendo acá. Y la respuesta a eso es bien fácil, es, bueno, otra vez, que tiene que ver las enfermedades sociales de otros países con lo que estamos pidiendo acá. No hay ninguna evidencia o ninguna correlación entre que se apruebe el matrimonio gay en el Perú y que de pronto a algún congresista se le ocurra vamos a imitar las costumbres ancestrales del hinduismo, de ciertas sectas. O sea, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Otra vez, porque en algunos países sucedan cosas aberrantes, eso no quiere decir que por aprobar una ley de unión civil o de matrimonio igualitario acá, automáticamente o dentro de 10 o 15 años vamos a imitar lo mismo, ¿no? Y invito hasta cualquiera que quiera proponer que se adopten las leyes en Pakistán, donde que te permiten casarte con una cabra acá, a ver hasta dónde llegas, ¿no? Tengo que pasar al siguiente argumento ya. ¿Perdón? En Canadá bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero solo como información, en Canadá se legalizó la zoofilia. Tendrías que probarnos a la fuente eso, porque zoofilia implica maltrato animal. Dudo que en Canadá hayan aprobado el maltrato animal. Es bien raro eso. Bueno, sí, fake news. Si le das matrimonio, ¿van a querer adoptar niños o van a querer tener hijos artificialmente en laboratorios? El niño tiene derecho a un padre y a una madre, y si los crían homosexuales se van a volver gays y lesbianas también por imitación. Es bien sabido que en situaciones polémicas se tiende a culpar a constructos sociales de que generan ciertos comportamientos en sectores de la población. Tal es el caso como, por ejemplo, cuando llegó la radio se decía que la gente ya no iba a leer, que cuando llegó la televisión se decía que la gente ya no iba a escuchar la radio, que ya no iba a leer, que se van a ir muriendo ciertos comportamientos a través de que se iba metiendo nuevos conceptos, nuevos instrumentos. Cuando se habla del matrimonio igualitario, como decíamos y tratamos hace un momento, se tratan de adjuntar o adjudicar ciertos hombres de paja al argumento en general. Este es uno muy grave, por ejemplo. No hay evidencia de que un niño que tiene una madre y otra madre va a tener un desarrollo diferente o de alguna manera dañino para su integridad personal a la larga. No hay evidencia, no hay ningún estudio que lo avale. Los que los hay, como le dijeron también hace tiempo, hace unas horas o minutos, no sé cuánto, realmente están sesgados por cuestiones religiosas. Tenemos que ser bien críticos y tenemos que ser bien objetivos a la hora de juzgar este tipo de casos. No veo en absolutamente nada de malo que niños salgan de orfanatos en donde están sufriendo de las calamidades de no tener ningún padre, ni siquiera de tener cierto cariño paternal, a ser aceptados por una familia que pues tienen diferentes gustos, pero igualmente les van a aportar comida, techo, educación, y lo pueden hacer de la misma manera que una persona heterosexual, incluso si es ella sola. Gracias. Claro, ¿qué prefieren, no? ¿Que sigan en los orfanatos o que sigan tirados en las calles? ¿No? ¿Prefieren eso a que sean criados por una pareja homosexual que les va a dar amor, que les va a dar protección? ¿No?
Yo quiero aportar lo que dice el compañero. Yo tengo un amigo que ahora está metido en problemas legales con drogas, y una vez conversando con él me dijo: yo preferiría 1000 veces tener 2 papás o 2 mamás a estar metido en este infierno, porque sus padres murieron cuando él tenía 3 años, y porque tenía 3 años ningún padre heterosexual los querían adoptar por la edad que él tenía. Gracias. Exacto. Brevemente, el señor. Relacionado con el tema. Voy a actuar desde el punto de vista sociológico, porque también soy abogado, pero ya fijé mi posición. Concatenadamente, cuando hay una unión, desde el punto de vista sociológico, se une un hombre y una mujer con un fin sociológico. La familia es la constitución básica de la sociedad. Entonces, cada uno cumple un rol. El hombre cumple un rol como padre y la mujer cumple un rol como madre. Según mi criterio, tiene que haber roles que son de naturaleza biológica, psicológica, tanto de un hombre y de una mujer. La última intervención, Ferney, porque tenemos que pasar al siguiente argumento, si no, no vamos a terminar. Primero, que el Estado, cuando el Estado trata a sus ciudadanos, los debe tratar a todos todos deben tener los mismos derechos para poder acceder a los diferentes derechos. En este caso, pues se está haciendo una generación muy grande, primero porque no todos los homosexuales se quieren casar y no todos los que se casan pueden tener hijos. Ahora, aquellos que quieren tener hijos, ya sea con una inseminación artificial, que a las lesbianas les queda mucho más fácil que a los gays, o que deseen adoptar, pues en este caso, ¿qué es lo que debe hacer un Estado, en este caso secular y laico? Pues mirar qué dice la evidencia. Y la evidencia es clara cuando dice que no hay ningún problema psicológico para el caso de los hijos que han sido adoptados. Se han hecho estudios para gran cantidad de parejas durante una gran cantidad de estudios y metaestudios o estudios de otros estudios. Lo que sí muestra la evidencia claramente es que sí hay un problema, es el caso de la sociedad que discrimina y que afecta a los chicos, a los jóvenes, que les dicen que eso es pecado, que eso es del diablo, que se va a condenar, que la Biblia lo condena. Ahí sí hay unos problemas psicológicos reales que se han mantenido, pero de resto no lo ha habido. ¿Que se requiere un rol? Sí, claro, hay unos roles que se deben tener, pero sucede que los niños que crecen pueden ver esos roles en la familia más extensa, como varios estudios lo han mostrado, y en ese sentido muestran que las únicas desventajas que han tenido los niños criados en esos hogares han venido por parte de las personas que generan algún tipo de discriminación, las externas, no por parte de la crianza, y es lo que dice la evidencia. Si nosotros como humanistas seculares nos guiamos por la evidencia, pues no hay ningún problema. Otra cosa ya son los fundamentalismos basados en libros de la Edad de Bronce. Sí, no lo podría haber dicho mejor. Ya. A ver, la última intervención brevísima. Ya. Es solo sobre el tema de la estabilidad. Las parejas más estables no son las heterosexuales, son las homosexuales lésbicas. O sea, son las que duran más tiempo y las más sólidas. Entonces, si nosotros queremos de verdad fomentar estabilidad familiar, deberíamos fomentar la adopción de parejas de lesbianas, ¿no? Si queremos seguir la evidencia. Sí, y hablando de parejas de lesbianas, justo has hecho una muy buena introducción a lo que iba a decir ahora, antes de pasar al siguiente argumento, que es cuando dos lesbianas quieren tener un hijo a través de fertilización in vitro, ¿okay? Siempre los opositores, los ultrarreligiosos se oponen y dicen: no, pero ¿cómo es posible que quieran tener hijos de manera artificial? Además, ese niño tiene derecho a un padre y a una madre. ¿Cómo cómo va a vivir con 2 mujeres, etcétera? Y todos los argumentos que ustedes ya conocen. Entonces, el primer derecho que tiene cualquier niño por encima de todos es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, ellos lo que están diciendo es mejor que no nazca y que no exista nunca a que viva con 2 mujeres como 2 madres, ¿no? O sea, qué terrible que viva con 2 mujeres como si fuera algo pues calamitoso. Yo quisiera, ¿no?, preguntarle a cualquier persona que opine así, a ver qué cosa haría 20 años después de que ese niño nació. ¿Se atrevería a ir donde ese niño y decirle, cuando ya es un adulto: yo me opuse a que tú nacieras, tú jamás has debido nacer?
¿Alguno de ellos podría realmente hacer eso, ir y decirle eso a un niño de una pareja de lesbianas? Porque es la verdad, ¿no? Esa persona se opuso a la existencia, al nacimiento de ese niño únicamente porque era de una pareja de lesbianas. Entonces, si ustedes les contestan eso a una persona que opina esto lo que acabo de decir, difícilmente les va a decir sí, yo iría y le diría tú no has debido nacer jamás, yo me opuse a tu nacimiento, y con eso los hacen un poco recapacitar. Yo lo he hecho una que otra vez. Ya tiene hijos. Tiempo, pasa que no es algo invisible. Así es. Parte del tema del matrimonio y de los derechos para las parejas LGBT es que ya existen, ya crían hijos desde hace décadas, desde hace siglos, desde hace miles de años, exacto. Entonces les das un marco jurídico más bien que protege a ese niño que ya es criado por una pareja homosexual, ¿no? De esto ya hemos hablado hace un momento, así que por falta de tiempo lo voy a pasar. Ya hemos hablado sobre la emergencia y la necesidad de legislar para proteger a las personas de crímenes de odio. Esto también ya lo hemos visto, ¿no? Un poco la última frase que dice Dios nos va a castigar a nuestra sociedad por permitir una cosa así, ¿no? Dios nos va a mandar el fuego y el azufre por haber permitido como sociedad. Eso es un argumento muy clásico entre los evangélicos. Bueno, yo no veo que Dios haya castigado a Dinamarca o a Uruguay, ¿no? o a Suecia. Al contrario, disfrutan de los estándares de vida más altos. Más bien son los países más conservadores y más religiosos en donde ocurren todas las calamidades, ¿no? que vemos en las noticias. Las uniones homosexuales van contra la ley natural, son antinaturales. Si se normaliza la homosexualidad, se volverá rampante y la población se va a extinguir. Ernesto. Completamente equivocado. No existe ninguna posibilidad de que haya nada antinatural. Todo lo que existe es natural por definición. Tan tan. O sea, yo me gustaría decir una cosa sin esclampa porque tengo el micrófono, pero ningún animal se casa, no existe matrimonio en las especies, así que es una frase ridícula, es una falacia, pero sí que todos los mamíferos se han documentado que tienen conductas homosexuales, por lo tanto sí es una conducta natural, ¿no? Especialmente nuestros parientes más cercanos, los primates, así que sí, la homosexualidad es totalmente natural y se puede demostrar simplemente observando la naturaleza. Lo antinatural, señores, es reprimir la sexualidad que la naturaleza te ha dado. Eso es lo antinatural. Lo antinatural, en todo caso, es el celibato. No hay nada más antinatural que el celibato, ¿no? La homosexualidad es una expresión natural de la sexualidad humana y reprimirla es lo antinatural. Además, ojo, cuando les hablan de la ley natural, la ley natural no es un concepto jurídico, es un concepto religioso y más que nada católico. ¿Dónde está escrita la ley natural? ¿No? ¿Quién la escribió? A ver, pásenme ¿no? la ley natural para revisarla, para ver en qué artículo, en qué inciso está. ¿Ah? Sí. Entonces, esto de que es antinatural, o sea, si hablamos de ley natural, bueno, pues la ley natural te lleva a tener que aceptar tu propia sexualidad si quieres vivir una vida sana y una vida feliz. Además, ya se habrán dado todos cuenta que la naturaleza crea homosexuales todos los días, ¿no? Y esto de que la población se extingue, bueno, yo creo que ni siquiera es necesario perder el tiempo contestando a ese absurdo, ¿no? De que todos se van a volver homosexuales y la población se va a extinguir. ¿Cómo les explico, no? Los niños no deberían ver a homosexuales en las calles porque después se van a confundir. ¿Cómo les explico eso? Debemos proteger a los niños de los homosexuales y de ser expuestos a sexualidades alternativas. Ahora, como estamos volando con el tiempo, voy a permitir solo un comentario. Me van a tener que disculpar, tú fuiste el que levantó la mano primero. Yo creo que lo de la defensa eterna de los niños por los conservadores es solamente una, es como, ¿cómo le dicen esto, perdón? Claro, la boca para afuera nada más, porque lo que ellos realmente, el problema de los niños no se confunden con nada de estas cosas. Muy rápida, muy fácilmente lo entienden. El problema son ellos.
A ellos les molesta, ¿no? Y ponen a los niños como un escudo. Yo lo hago por los niños, pero lo hacen por ellos mismos. Sí, se esconden detrás de los niños para ocultar sus propios prejuicios. Esa primera afirmación que yo he escuchado muchas veces, lo que revela realmente es un temor más general con la educación sexual. Si queremos proteger a nuestros niños, tenemos que también darles una educación sexual en un sentido más general. Y estoy hablando no solamente de lo que tiene que ver con la diversidad sexual, enfermedad de transmisión sexual y cuantos otros temas que son relevantes. Eso requiere apertura y algo de entrenamiento, nada más. Además, o sea, si tú quieres crear a tus hijos para que sean homofóbicos, para que odien a los homosexuales, para que vivan en una burbuja y no vean la realidad, bueno, pues estás en tu derecho, ¿ok? Pero, ¿por qué yo me tengo que reprimir en la calle? ¿Por qué yo tengo que ocultarme para hacerte tu trabajo de criar hijos homofóbicos más fácil? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque yo no, o sea, si tú puedes criar a tus hijos como quieras, pero yo, ¿por qué tengo que contribuir en tu ideología de cómo criar a tus hijos? En todo caso, andate a vivir a la punta del cerro y no vivas pues en sociedad, ¿no? No, claro, y además me imagino que tampoco quieren que sus hijos vean expresiones de otras religiones, ¿no? Porque si se confunden, y si se cambian de religión, y si de pronto, claro, entonces vamos a prohibirles a los judíos que muestren su judaísmo, ¿no? Porque entonces, y si mi hijo se vuelve judío, ¿no? Qué terrible. Entonces, pueden cambiar de evangélicos a mormones. También, ¿no? Entonces, claro, bajo la mentalidad conservadora religiosa, todos tienen que estar cortados a la misma tijera y todos tienen que pensar igual y todos tienen que ser igual, porque como yo en el fondo sé que mis fundamentos con los cuales crío a mis hijos, fundamentos religiosos, no tienen nada que los respalde, entonces tengo miedo de que vayan a escuchar cualquier opinión contraria, porque entonces se van a dar cuenta de la verdad. Entonces, mejor que no escuchen nada, que no vean, que no lean, que no escuchen, porque en el fondo yo tengo miedo. Yo sé que si mis hijos empiezan a investigar y a escarbar un poquito sobre la superficie, se dan cuenta de que no hay nada detrás y que los fundamentos religiosos en su mayoría están basados en nada, ¿no? Tengo que pasar al siguiente. ¿Qué clase de sociedad queremos para el futuro, ¿no? Una sociedad donde prime el libertinaje. Yes. Muy brevemente. Quien eduque el libertinaje, la televisión, la educación, ministerios, el Congreso, es decir, las entidades que nos dominan, y no una conducta individual, heterosexual o homosexual. Quien eduque en libertinaje, veamos lo que han escrito los periódicos hoy día. Hoy día han escrito, por ejemplo, que el problema en el Perú son los venezolanos, el problema en el Perú es el terrorismo y los violadores, y eso es falso. Porque no es verdad que el problema en el Perú es que hay un poco de desviación sexual en algunos profesores. Igual, es la misma lógica. Es el libertinaje de quienes dominan esta sociedad. Y el hecho de que se reconozcan los derechos de las minorías, de todas las minorías, es más bien la forma de evitar el libertinaje y más bien sostener el orden, el respeto mutuo, el entendimiento, el diálogo. Claro, nosotros queremos, ¿qué clase de sociedad queremos? Queremos una sociedad inclusiva que acepte la diversidad, que es además una fuerza para la sociedad, no es un defecto de la sociedad el ser diversa. Queremos una sociedad donde no haya gente discriminada, queremos una sociedad inclusiva, ¿no? Eso es lo que queremos. Esto de querer imponer sociedades ideales, ¿no? Vamos a imponer a través de la ley la sociedad ideal que yo pienso que es la ideal. Eso nunca ha funcionado. Eso siempre ha sido nocivo para la sociedad. ¿Quiénes han querido imponer sociedades ideales? Gente como Pol Pot en Camboya, ¿no? Gente como Stalin. Solo han querido imponer sociedades ideales según su idea de cuál era una sociedad ideal. Hitler también quiso imponer su sociedad ideal a través del genocidio de millones de personas. Esto de imponer sociedades ideales nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Los gays pueden tener lo mismo que el matrimonio firmando un contrato con el abogado. Brevemente yo voy a contestar esto. Ningún contrato con ningún abogado te va a dar todo lo que te da el matrimonio civil. No todas las personas tienen el dinero para
contratar notarios, abogados, para que les hagan un contrato perfecto que encima no va a cubrir el 100% de lo que cubre un matrimonio civil. Y por último, son desigualdad, pues, ¿no? Porque si yo soy heterosexual me puedo ir a la municipalidad y casarme con una firma, y si soy homosexual tengo que pasarme las meses de notarías y abogados para que me den una fracción de lo que me da el matrimonio civil, ¿no? Eso no es igualdad. No debemos imitar lo malo de los países desarrollados, donde no hay moral y la gente se suicida más. Países desarrollados donde no hay moral, si ustedes se fijan, si ustedes se fijan en las estadísticas, los países desarrollados por lo general tienen índices de corrupción mucho más bajos y niveles de crimen mucho más bajos. Son sociedades que funcionan mejor, son sociedades más morales. Aunque nos cueste aceptarlo, es así, ¿no? Un comentario del señor. 1 minuto máximo, porque tenemos 10 minutos para terminar. Ahora voy a hablar desde el punto de vista psicológico. Está demostrado estadísticamente que en el siglo XXI va a haber 2 enfermedades, que son las enfermedades del corazón y las enfermedades de la mente. Está demostrado psicológicamente que los suicidios vienen por problemas de carácter psicológico, y uno de los factores es la depresión. También está demostrado que en los países más desarrollados, como en los sistemas capitalistas, como ya no tienen visión de futuro, cuando ya hay una alienación, ¿por qué hay casos de chicos de 15 años que entran a un parque y ametrallan? Porque la sociedad donde hay más desarrollo de capitalismo es en donde hay más inmoralidad. O quizás porque sus familias los están obligando a que repriman su sexualidad y por lo tanto revientan un día, ¿no? Y se suicidan. Es cierto que en países desarrollados ocurren más suicidios, pero depende de qué país. Depende, cierto. Precisamente. Por ejemplo, Japón es uno de esos países, lo puedo tomar como referencia. Sin embargo, no pienso que los países menos desarrollados no tengan tanto problema con el suicidio por sus raíces morales o por algún tipo de doctrina religiosa que sigan, sino que es más difícil pensar en todas las cosas que te hagan triste cuando tienes hambre y no tienes que comer, que cuando eres una persona en un país rico y tienes más dinero y aún así sientes una falta de saciedad dentro de ti. Es completamente racional decir que es más difícil que una persona que está luchando todos los días por comer y por sacar a su familia adelante cometa suicidio, a que un hombre que ya tiene la vida prácticamente resuelta lo haga porque ya no tiene más retos, por decirlo de alguna manera. Y por último, sí, ya tenemos que pasar al siguiente argumento, pero por último, si es que uno considerara un defecto de la sociedad el que haya más suicidios, bueno, si vamos a elegir entre todos los defectos de la sociedad, creo que prefiero una sociedad donde haya más suicidios a una sociedad donde haya más violación, más corrupción, más crimen, guerras civiles y división, ¿no? Nunca ha existido el matrimonio gay, todas las religiones y culturas rechazan a los homosexuales. Bueno, eso es factualmente incorrecto, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que decir al respecto. Podría dar varios ejemplos, pero nos quedan 5 minutos. Yo no tengo por qué dejar entrar a mi tienda o restaurante o colegio homosexuales. Es como si fuera mi casa, yo dejo entrar a quien quiera. Sí, en tu casa dejas entrar a quien quieras, pero si es que tienes un servicio que se da al público, tienes que respetar las leyes antidiscriminación, ¿no es cierto? Porque si tú quieres discriminar a una lesbiana para que no entre a tu restaurante, vamos a ver qué cara pones si es que no te dejan entrar a ti a otro restaurante porque eres evangélico, o porque eres negro, o porque eres católico, ¿no? Seguramente te quejarías y dirías, quiero que el Estado me proteja, ¿no? La típica es decir, bueno, pero está bien que el Estado me proteja por mi raza, porque yo no he hecho nada pues para ser de esta raza, mientras que los gays se han convertido en gays. Ya hemos hablado de ese tema, ¿no? En el caso de religión, la religión definitivamente es algo que sí se elige. Uno elige cambiarse de religión o uno elige por último quedarse dentro de la religión que tiene. En algunos casos, bueno, ya este es un tema psicológico del que tendríamos que hablar por mucho más tiempo, pero la homosexualidad tanto como la raza no se eligen. La religión sí es selectiva y sí se puede cambiar. Sin embargo, para la religión sí hay protecciones antidiscriminación. También tienen que haber protecciones antidiscriminación por orientación sexual y por identidad de género, ¿no? Oye, ¿y puedes seguir siendo religioso? Y puedes seguir siendo religioso y cambiar opiniones dentro de eso y decir, no voy a discriminar contra los gays,
aunque lo hagas desde una perspectiva religiosa. Así es, ¿no? Y las religiones también tienen enseñanzas éticas que son bastante rescatables, y una de ellas es pues amar al prójimo y tratarlo como quieres que te traten a ti, ¿no? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso está desde los Analectos de Confucio, ¿no? Mucho tiempo antes del cristianismo. Quisiera terminar diciendo que la manera como en los países en donde se ha ganado esta batalla, ¿no? En la mayoría, la forma como se ha ganado es a través de la visibilidad, ¿ya? Si yo no conozco a ningún gay, lesbiana o trans, a nadie, nunca he interactuado con un gay, lesbiana o trans, va a ser mucho más fácil que yo me crea todas las absurdos y todos los incendios que dicen las personas ultraconservadoras en contra de los gays y las lesbianas, y que dicen que son unos monstruos que quieren destruir los pilares de la sociedad. Es más fácil que yo me lo crea si no conozco a nadie, ¿no? Pero si yo tengo un vecino, yo tengo un sobrino, tengo un compañero de colegio, un compañero de trabajo, un hijo o un tío, ¿no? Gay, lesbiana o trans, y los conozco y veo que son personas comunes y corrientes como cualquier otro, me va a ser mucho más difícil el quererlos discriminar, maltratar o hacerles cualquier daño o impedirles sus derechos. Va a ser mucho más difícil, ¿no? Está comprobado que la gran mayoría de personas que de pronto estaban en contra de los derechos para homosexuales, cuando conocen y se dan cuenta que una persona que quieren, que aprecian, que aman es homosexual, es gay o lesbiana, muchísimos cambian de opinión porque se dan cuenta. Oye, no, los gays y lesbianas no son como a mí me habían dicho. Mira, esta chica es lesbiana y sin embargo es trabajadora, es ética, es moral, ¿no? Es buena gente. Yo pensaba que todas las lesbianas eran unos monstruos, ¿no? Porque eso es lo que se me han dicho toda mi vida. Entonces, solo a través de la visibilidad se va a ganar esta guerra. Por eso es importante que aquellos que son gays, lesbianas o trans vivan de manera abierta, porque es la única forma de cambiar a la sociedad. Que nos vean, ¿no? Que nos vean que somos personas comunes y corrientes como cualquier otro, que hay gente buena, mala, y de todo tipo en todas partes. Es la única forma como vamos a romper esos estereotipos y vamos a lograr que las personas acepten nuestros derechos, ¿no? Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Sí, cerramos. ¿Tienes tú algún comentario?